Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Lucas 8, del 4 al 15. Y el día de hoy vamos a ver los tipos de corazones donde se siembra el Evangelio. Los tipos de corazones donde se siembra el Evangelio. En una ocasión, en mis inicios, cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató, yo recuerdo que era tanta nuestra emoción de conocer a Cristo, de que nuestros pecados hubieran sido clavados en aquella cruz, que queríamos hablarle del Evangelio y evangelizar a medio mundo, ¿no? Por ahí dicen que hasta los perros queríamos andar evangelizando, ¿no? Se dice de broma, pero es verdad, casi a todo mundo queríamos hablarle de Cristo. Pero nuestro fervor, en nuestro anhelo de predicarles a todas las personas de Cristo, no comprendíamos muchas cosas y mucha gente nos escuchaba y nosotros creíamos que habían recibido el Evangelio, que habían recibido a Cristo y todo, pero nunca jamás las mirábamos en la iglesia con un cambio de vida y nosotros decíamos, pero esa persona creyó ya de ser salva. Bueno, al menos esa era una creencia equivocada que teníamos, pero con el paso del tiempo Dios nos fue dando entendimiento en su palabra y el mismo Señor dijo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, pero nosotros creíamos que al hablarle a una persona de Cristo y que esa persona, con que esa persona decía que creía, esa persona ya era salva. Pero con el paso del tiempo fuimos comprendiendo de que no es así y aún así, al seguir compartiendo el Evangelio, a lo largo de los años hemos visto diferentes reacciones en las personas que se les predica el Evangelio y no sé en ustedes, pero en mí, como ser humano pecador, a veces puede causar cierto desánimo en nosotros. Puede causar desánimo que tú estés orando por una persona, estés orando por ella, estés visitándole, compartiéndole, predicándole, dando estudios, etcétera, y al final de cuentas la persona nunca se convierte y parece que te fue peor, parece que se vuelve más mundana de lo que era cuando tú le estabas hablando, ¿no? Y a veces pareciera ser que nuestros esfuerzos por predicar la palabra de Dios son infructuosos o vanos. Y ahí es donde entra para muchos la tentación de querer modificar el mensaje para hacerlo más atractivo a las personas y no fracasar y que las personas sientan atracción por el Evangelio. Pero ahí es donde caemos en el gravísimo pecado de diluir el mensaje. Pero cuando hablamos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo recibirlo a través del arrepentimiento, de la fe, que la justicia de Dios fue satisfecha en Él, la ira de Dios fue manifestada en su propio Hijo, que Dios es santo, que Dios es justo, pero que Él salva a pecadores por su gracia. Cuando predicamos el único mensaje que transforma y que salva, nos damos cuenta que no hay nada defectuoso en el mensaje. Así usted y yo seamos los predicadores más ineficientes, o que tartamudeemos, o que no sepamos hablar, que no tengamos muchas habilidades o muchas capacidades, por muy malos predicadores que seamos, pero cuando predicamos el verdadero mensaje de la cruz, predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siendo que es el mensaje de Dios el que transforma y salva, no nosotros, sino el Espíritu Santo a través de su palabra, nos damos cuenta que nada de defectuoso hay en el mensaje. Entonces, aquí el Señor en esta parábola nos está instruyendo precisamente para que no nos desanimemos cuando compartamos el Evangelio, de que también hay reacciones diferentes a la palabra de Dios. Ciertos tipos de corazones que reaccionan de diferente manera al mensaje del Evangelio. Y el Señor Jesucristo nos está revelando esto precisamente para tener ese consuelo y ese aliento de que es la palabra de Dios que va a hacer su efecto y su obra en quien Dios quiera que la haga y que los resultados no dependen de nosotros. Bueno, esto no nos debe de hacer ligeros a la hora de no esforzarnos por predicar el Evangelio y no sentir dolor por las personas que se pierden y no orar con fervor para que Dios salve a las personas y anhelar su salvación. Esto no nos debe de hacer indiferentes en ninguna manera, pero tampoco nos debe de llevar al desánimo a tal manera de pensar que el mensaje que proclamamos, aunque sea impopular, aunque muchas personas lo rechacen, no por eso deja de ser el único mensaje que transforma y salva vidas y el único mensaje dado por Dios al hombre pecador para ser salvo. El Señor Jesucristo entonces dio esta parábola y su explicación
para mostrar que es posible responder a la palabra de Dios en varias formas. El evangelista Lucas hace la observación de que estaba juntándose una gran multitud de muchos pueblos, y se supone que incluía gente que respondería en las 4 formas que nuestro Señor Jesús iba a expresar en esta parábola, lo cual es una advertencia que hizo a sus oyentes en cuanto a los obstáculos que enfrentarían, pero también es una advertencia a las personas que escuchan el Evangelio y de cómo lo reciben. Comienza diciendo el versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Bueno, complementándolo con los pasajes paralelos, con los evangelios sinópticos, nos damos cuenta que el escenario se desarrolla en la playa y que había tanta gente que el Señor se tuvo que subir en una barca y Él estaba enseñando a la gente que estaba sentada escuchándolo. Era una multitud tremenda. Y déjeme decirle que el Señor Jesucristo atraía a toda esa gente. Usted supondrá por qué. Nunca había habido una persona que hablara como Él y que hiciera las señales que Él hacía. Todos los milagros que el Señor Jesús hacía. Incluso expulsaba demonios, tenía poder sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Era una persona que atraía multitudes, pero muchas de esas personas estaban siguiendo a Cristo por un motivo equivocado, porque miraban los milagros que Él hacía, porque esperaban el reino de Dios, el reino mesiánico, que Israel predominara sobre sus enemigos en ese mismo instante, pero sin arrepentirse, sin tener una conversión a Dios. Anhelaban motivos físicos, materiales, emocionales, etcétera, pero muchos de ellos no comprendían la esencia de lo que era el mensaje de la cruz, de por qué había venido el Señor Jesucristo, el mensaje del Evangelio del reino de Dios, que Dios quería regenerar a personas desde lo profundo de sus corazones, transformarlos para que fueran verdaderos hijos de Dios y partícipes de ese dominio que Dios hace sobre los que son salvos, y que Él verdaderamente reine en sus corazones, en sus vidas, y futuramente en el reino que traerá nuestro Señor Jesucristo. Muchos no comprendían la naturaleza de su mensaje porque tenían motivos equivocados por lo cual lo seguían. Muchos quieren seguir a Jesús porque, por ejemplo, si tienen un hijo que está en las drogas, piensan que haciéndose cristianos, su hijo automáticamente va a dejar las drogas. Y su Dios, su deseo es que su hijo deje las drogas, pero no que sus pecados sean perdonados. Muchas otras personas se acercan a Cristo para que sus matrimonios sean restaurados. Y no estamos diciendo que Cristo no restaure matrimonios o que no salve a las personas de las drogas. Pero si nuestra motivación son cosas terrenales y no ser perdonados y ser librados del infierno principalmente, tendremos motivaciones falsas, y cuando venga realmente el peso de lo que es ser cristianos, estas personas demostrarán que no fueron genuinas y abandonarán la fe. Y esto puede causar desánimos en los discípulos. Podía causar desánimo en los discípulos que predicarían a multitudes y también verían cómo muchos abandonarían su fe en el Salvador. Entonces, no nos debe de sorprender que cientos de personas han escuchado el mensaje por medio de nuestros labios, de usted o mío o en esta iglesia, han escuchado el mensaje del Evangelio y ahorita están en el mundo peor que antes de que los conociéramos. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a ver aquí, qué tipos de corazones hay en los cuales cae la palabra de Dios. Entonces toda esta multitud, muchos de ellos con motivos equivocados, como les explicaba, que seguían al Señor, otros con un verdadero deseo y un sincero anhelo de conocer más de Dios, de conocer a Dios, de que sus pecados fueran perdonados. Había gente de todo tipo. Y el Señor les habla por medio de una parábola. ¿Y qué es una parábola? Fíjense, hermanos, una parábola es una historia, es una comparación que el Señor Jesús hacía por medio de estas historias que revelaban una verdad espiritual con elementos conocidos a los oyentes. Eran historias que revelaban una verdad espiritual valiéndose de cosas conocidas para los oyentes, que las hacían comprensibles, impactantes y fáciles de recordar. Solo que eso no significa que todos comprendieran el significado espiritual de la parábola. Eran historias que el Señor contaba para revelar una verdad espiritual. Y esta parábola que Él hace es precisamente como la conocemos, ¿no? La parábola del sembrador. Dice el versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Bueno, la primera parte nos dice que cayó en el camino. Y aquí es importante notar algunas
cuestiones históricas y geográficas para entender qué era lo que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Al tener una multitud tan enorme que lo estaba escuchando, muchos de ellos comprendían lo que Él se estaba refiriendo con el sembrador, por el método de siembra que tenían en aquel tiempo. Fíjese, Galilea era una región agrícola. Era común para los oyentes ver este tipo de actividad. Y cuando un sembrador salía a sembrar su semilla, usaba un método conocido como difusión, en el cual él caminaba sobre la tierra arada, esparciendo la semilla con la mano, y la semilla caía en diferentes tipos de tierra. Entonces, esta era una imagen conocida para los oyentes. Era muy común ver en Galilea a personas caminando sobre surcos, sobre arados y esparciendo semillas. Eso era algo muy común. Y la primera que cae junto al camino se refiere a las partes que separaban las cortas franjas de tierra cultivada. Esos caminos no se araban, por consiguiente eran usados como caminos por las personas que cruzaban los campos. Y por el clima seco y semiárido de Israel, esos caminos se volvían muy duros, impidiendo así que alguna semilla de cultivo germinase. No sé si ustedes tengan esta imagen de los campos arados. Ya ven que hay surquitos pequeños donde la gente utiliza caminos. Bueno, como la gente estaba pasando por esos caminitos y por el clima y todos esos elementos, se hacía demasiado dura esa tierra y obviamente ahí la semilla no podía germinar. Y por consecuencia, como la semilla no tenía profundidad, pasaban las aves del campo y se la comían. Y por consiguiente no daba fruto. Bueno, este fue un tipo de tierra en la cual cayó esta semilla. Ahorita vamos a ver su significado. El versículo 6 nos dice que el otro tipo de tierra donde cae la semilla dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y aquí cuando dice que cayó sobre la piedra, nosotros nos podemos imaginar que literalmente el sembrador la tiró sobre una roca, pero no significa eso. Se refiere a un terreno arado que aparentemente es bueno, pero en la profundidad de la tierra había bases de roca, impidiendo así que la semilla penetrase en la tierra, y eso impedía que hiciera raíz, que agarrara la suficiente humedad y pudiera germinar. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, pero incluso con las plantitas que hemos sembrado aquí, que parece que la tierra está bien, pero de repente salen rocas muy duras por debajo, y por eso las plantas no crecen, ¿no? Impide que la raíz se profundice. Y otra parte, sigue diciendo el versículo 7, cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Esto se refiere a un lugar donde aparentemente la tierra es buena, pero debajo hay malezas que crecen más rápidamente que la semilla y la ahogan, impidiendo así que dé su fruto. Usted sabe que las malezas se comen todos los nutrientes que esta plantita necesita y hace que no dé fruto. Pero no se miran esas malezas, están por debajo y crecen más rápido que el fruto. Pero hubo una, la cuarta, que cayó en buena tierra. Esta tierra no tenía todos esos obstáculos, por lo tanto es suave, profunda y libre de malezas, de malas hierbas. Eso hace que la semilla dé un gran fruto. Incluso menciona el Señor 3 medidas, a 30, 60 y a 100 por 1, ¿no? En diferentes medidas. El punto es que este tipo de terreno era el único adecuado para que esa semilla germinase. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la comparación aquí? Luego dice el versículo 8, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es muy importante porque aquellos quienes fueran indiferentes al mensaje del Señor Jesucristo simplemente escucharían esa historia agrícola y no les parecería importante y seguirían viviendo su vida y su rumbo como si nada. Pero aquellos que quisieran saber el significado espiritual de esa enseñanza que el Señor Jesús había dado, investigarían y profundizarían más, se acercarían, así como los discípulos cuando no entendían una parábola y le preguntaban al Señor, ¿qué significa esta parábola? De hecho, por lo que leemos en Marcos y en Mateo, los discípulos tampoco entendían esta parábola y el Señor Jesucristo les dice, ¿cómo van a entender las demás parábolas si no entienden esta, no? Si no entienden que cuando hay la predicación del Evangelio hay diferentes tipos de corazones en los cuales reciben la palabra de Dios de diferente manera. Y ahí es donde el Señor va a dar la enseñanza. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir,
Aquel cuyo corazón esté preparado para recibir esta verdad, que sea preparado por el Espíritu Santo, que escuche, y si escucha va a dar el efecto deseado por Dios. Pero aquellos que endurecen sus corazones y que no quieren comprender la palabra de Dios, obviamente no tendrán vida. El que tiene oídos para oír, que oiga. El versículo 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Fíjese, aquí el Señor Jesucristo nos está revelando uno de los motivos por los cuales Él les hablaba en parábolas a esta multitud. Y aquí hay dos motivos importantes. Número uno, este texto nos revela que el Señor les habló en parábolas para no revelarles abiertamente los misterios del reino, porque muchas personas su corazón estaba desviado de Dios. No querían a Cristo, solamente querían sus beneficios, pero no querían un salvador del pecado. Su corazón no era recto para con Dios y era una manera de juicio. Pero por el otro lado, también era una manera de misericordia, porque aquel que se le haya dado mucha claridad y mucha luz de la predicación del Evangelio, su condenación será más terrible que aquel que tuvo menos luz de la revelación. Entonces, aquellos que escucharon estas verdades del Evangelio por medio de parábolas y aún así endurecieron sus corazones, su juicio sería mucho más terrible si el Señor les hubiera revelado con claridad el significado de esas parábolas y ellos aún así las rechazan. De hecho, el Señor Jesús nos impacta con las palabras que en el día del juicio será más tolerable la ira, en el día del juicio el castigo, para las ciudades de Sodoma y Gomorra que Dios mismo destruyó con fuego, que para aquellas ciudades que no vivieron en los pecados que esas ciudades vivieron, pero que rechazaron abiertamente la predicación del Evangelio. Aquellas personas que han escuchado el mensaje de la salvación y aún así abiertamente lo rechazan, su juicio, su castigo en el infierno será más terrible para aquellos que tuvieron menos luz. Esto no significa que las personas que tuvieron menos luz no vayan a ser condenadas y rechazaron a Cristo. Significa que los que tuvieron más luz de la verdad del Evangelio de Cristo, su castigo será más grande, más severo. Entonces, el Señor Jesús les hablaba por medio de parábolas porque era una manera de juicio hacia aquellos que sus corazones rechazaban, estaban llenos de incredulidad y de orgullo, pero también por otra parte vemos la misericordia de Dios. Aquellos que sus corazones estuvieran preparados buscarían las respuestas y comprender estas enseñanzas y posteriormente las entenderían y vendrían a los pies del Salvador. Y aquellos que fueran indiferentes, jamás les iba a resplandecer la luz en sus corazones. Sigue diciendo el texto, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjese la claridad con la que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. Nos está diciendo que estas personas escuchan el mensaje, pero que inmediatamente el diablo hace que esa palabra sea infructuosa, porque esas personas de plano no tienen ningún interés por ser salvas. Escuchan el Evangelio, incluso muchos de ellos pueden afirmar las verdades básicas de la existencia de Dios, la inspiración de la Biblia, incluso que Jesús es Dios, que Él murió por nuestros pecados, pero aún así no tener incluso abiertamente reconocer, yo me voy a ir al infierno. Aman más su pecado que abiertamente rechazan el Evangelio y obviamente esa palabra se hace infructuosa y por lo tanto no llegan a convertirse y no llegan a ser salvos. Qué triste, ¿no? Hay personas que pueden escuchar una explicación súper excelente del mensaje de salvación y en ese mismo momento darse la vuelta y olvidar todo eso y seguir amando y andando en su pecado. Eso es terrible. El otro tipo de tierra, dice el versículo 13, el otro tipo de corazón, son los que, esta comparación es la que cayó junto al camino y que fue ya de las aves del cielo la comieron. Estos son los que oyen, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Luego sigue la otra comparación con la que cae en un terreno que abajo está rocoso y que hace que sea infructuosa. Bueno, los de la piedra, son los que habiendo oído,
Fíjese bien lo sorprendente de este pasaje. Reciben la palabra con gozo. Wow, ¿eso quiere decir que se convirtieron? No, espere. Fíjese lo que sigue diciendo el texto. Al momento reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjese, son personas que en el momento se emocionan, gustan de los poderes del Espíritu Santo sin ser salvos, ven se puede decir que tienen un atisbo de la gloria de Cristo, pero no lo quieren como su Señor, sino solamente como su Salvador, y quieren los beneficios presentes de Dios. Son personas que se emocionan, que son emocionalistas, que incluso podríamos pensar que tuvieron una conversión auténtica, que empiezan y que de repente dejan el alcohol, las drogas, y son personas que quieren servir en la iglesia y hacen un montón de cosas y bien, estoy contento porque mi Cristo me salvó, y son personas muy fervorosas, pero después vemos que esas personas están peor que cuando iniciaron, ya no quieren saber nada de la iglesia, de la Biblia, de Dios, y su postrer estado es peor que antes de que hubieran conocido a Cristo, supuestamente esto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, estas personas llegan a decepcionarse porque pudieron haber recibido a Cristo con un motivo equivocado, creyendo de que si ellos se acercaban a Cristo, Cristo les iba a restaurar su matrimonio, como le platicaba el ejemplo, les iba a restaurar a sus hijos de las drogas, les iba a mejorar su situación económica, o los iba a sanar de alguna enfermedad, o yo qué sé, alguno de los beneficios que la gente puede desear. Y cuando ven que ese deseo, que era mayor que Cristo, no se cumplió, entonces se decepcionan y deciden dejar ese camino porque vieron que no era lo suyo. No querían un salvador de sus pecados, querían un genio de la lámpara que supliera sus deseos idólatras. Esa es la realidad. Y por lo tanto, cuando ven la cruda realidad de que esos dioses que ellos se forjaron en sus corazones no triunfaron, se decepcionan y su postrer estado es peor que el primero. Y no es que ellos hubieran sido salvos, y no es que hayan perdido la salvación, es que nunca hubo una conversión genuina, nunca se acercaron al Salvador con los motivos correctos, queriendo ser perdonados de sus pecados, ser salvados del infierno y tener a Cristo solamente como su Dios y vivir solamente para la gloria de Dios, renunciando a sus propios deseos egoístas. Esa fue la realidad de este tipo de corazón. Entonces no se sorprenda de que en algún momento le pueda compartir la palabra de Dios a alguien y alguien la reciba con mucho fervor y después sea la persona que esté causando problemas en la iglesia y que ya no quiera regresar y esté hablando en contra de la iglesia, poniendo a la gente en contra de los líderes y hablando en contra de las personas, etcétera, y como si fuera un emisario del diablo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, se acercó al Salvador con motivos incorrectos y como no tenía profundidad, no germinó esa semilla en su corazón. No hubo una genuina conversión, no hubo una verdadera apreciación del Evangelio, no hubo un verdadero arrepentimiento, no hubo una verdadera fe que salva. Solamente fueron emociones y cuando las emociones terminaron, se acabó todo. Triste, ¿verdad? Qué feo es vivir de emociones y no de realidades. Pero eso es lo que produjo en este corazón. Y el siguiente tipo de corazón, que es comparado con el otro tipo de tierra, dice la que cayó entre espinos, que ya vimos que los espinos, esta maleza crece antes que la planta y hace que el fruto se ahogue. Bueno, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, fíjese, oyen la palabra, pero oyéndose, son ahogados, dice, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Fíjese, aquí hay una conjunción que une tres ideas. ¿Por qué son ahogados? Por afanes, es decir, preocupaciones de este siglo, dice en los pasajes paralelos. Las preocupaciones más comunes de las personas. A ver, ¿no le ha pasado a usted que tiene años invitando a una persona a la iglesia y nunca viene, que porque tiene que trabajar, que porque se le van a quemar los frijoles, que porque le llegó un familiar, que porque esto y que porque aquello? Y hay miles de millones de pretextos para no orar, para no leer la Biblia, para no congregarnos y para no buscar del Señor, por miles de afanes. Es que si no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? Bueno, el trabajo es su Dios. Es que si no, y puros afanes, y están tan preocupados en las cosas de esta tierra que se olvidan de Dios
y la palabra se hace infructuosa. Escucharon el evangelio y al principio dijeron, sí, yo creo y quiero ser salvo, y hasta tal vez hicieron una oración y todo, y tal vez muchos de ellos hasta pasaron al frente, pero la palabra no dio fruto en sus corazones, porque los afanes lo ahogaron y le hicieron infructuosa, y al final de cuentas no llegaron a ser salvos. Pero hay otro tipo de, no solamente los afanes, dice, y las riquezas. Muchas personas comienzan en el evangelio y a veces por la tentación del dinero, como dice en 1 Timoteo 5:10, que raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciando muchos se desviaron de la verdad. Fíjese lo que nos dice esta gran verdad en este texto en 1 Timoteo 5:10, dice, porque raíz, bueno, voy a leer desde el 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué cree que prometen los predicadores de ahora? Ven a Cristo y como tú eres un hijo de un rey, Él te va a prosperar y va a cumplir tus sueños. Eso es un evangelio del diablo mentiroso. Quienes siguen a Cristo por dinero, como dijo Charles Spurgeon, quienes sirven a Dios por dinero, servirán al diablo por un mejor salario. Es la verdad. Si queremos fama, riquezas, gloria, no necesitamos ser cristianos para eso. El diablo puede ofrecernos un mejor pago, pero obviamente sabemos cuál va a ser el final. Mucha gente quiere acercarse a Dios para que supla sus necesidades carnales de gloria, de dinero, de poder, de fama, y agarran el evangelio como pretexto para llevar a cabo su propia agenda y no para engrandecer el reino de Dios. Esa es la realidad. Aquí dice, las riquezas, el deseo de las riquezas hacen que la gente se desvíe de la verdad. Y lo peor, hermanos, lo peor que puede haber es cuando estas personas, hay personas que abiertamente se desligan de la iglesia, de Cristo, y ya no quieren saber nada y abiertamente son honestos y dicen, no, el cristianismo no es para mí, y yo sigo con mis tranzas, yo sigo con mis planes, yo sigo con mis negocios y mi vida, y yo soy mi Dios y mi riqueza, ¿no? Abiertamente, que está mal, ¿no? Pero lo peor es cuando agarran de pretexto a Dios y están en la iglesia y agarran de pretexto el cristianismo para enriquecerse y para engañar a otros, diciendo que el fin principal del cristianismo es que Dios te bendiga en esta tierra y que seas rico y que seas próspero y que no te enfermes. Esa es una de las peores distorsiones del evangelio. Y el padre de ese engaño, de esa mentira, fue Satanás. Si postrado me adoraras, te daré todos los reinos del mundo, ¿no? Entonces, hermanos, no escuchen a esos emisarios de Satanás fraudulentos, mentirosos, ¿no? Que distorsionan el evangelio diciendo que el fin principal de venir a Cristo es que Dios te haga rico, tu mejor vida hoy aquí en la tierra y no en la venidera. Es verdad, todas las promesas que el Señor Jesús nos ha dado de vida, salud, gozo, paz y todo, pero es cuando Él venga en su reino, no aquí. Aquí tenemos que sufrir aflicción temporalmente. Tenemos que sufrir para alcanzar las promesas. Y en esta tierra, nuestro caminar de fe no va a ser fácil, pero lo único que nos va a fortalecer es ese amor, es esa fe en el Señor. Y no va a ser un camino fácil. Si usted quiere una vida cómoda, sin dificultades, busque cualquier otra cosa menos el cristianismo. El cristianismo no es para usted. Si usted quiere a Cristo para que le resuelva sus problemas económicos, para que sus hijos se salgan de los vicios y para que restaure su matrimonio y para que no se enferme y tenga salud y todo, que no estoy diciendo que esas cosas Dios no las pueda hacer, pero si esa es la motivación principal de su corazón, usted no necesita de Cristo para dejar las drogas, ni para dejar el alcohol, ni para ser una persona moralmente buena. No se necesita del evangelio para hacer eso. Una persona autoengañada, autojustificada a sí mismo, por amor a sí mismo puede dejar cualquier cosa. Como es su propio Dios, puede lograr todo eso y más por amor a sí mismo, pero no por amor a Dios, que son cosas totalmente muy diferentes. Entonces es peligroso. Luego no solamente dice que las riquezas, el deseo de tener las cosas materiales, dice, y los placeres de la vida. Y cuando dice aquí los placeres de la vida, enciérrese todo. Como dijo un hermano muy conocido, un predicador muy conocido, muchos jóvenes o muchas personas quieren a Cristo que los salve del infierno, pero no quieren dejar el mundo. Quieren a Cristo como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Quieren sus beneficios,
pero no quieren dejar el mundo, aman más el mundo que no quieren entregarse y someterse al señorío de Cristo. ¿Sí o no? Muchas personas no quieren entregarse a Cristo porque les es más atractivo las fiestas, las borracheras, el mundo, los amigos, relaciones ilícitas y entre otras prácticas mundanas que sabemos que están en contra de Dios, pero que nos atraen más, y por amor al pecado no queremos venir al Salvador y entregar todo nuestro corazón a Él. No podemos tener a Jesús como Salvador sin ser nuestro Señor. Es una realidad de lo que nos está enseñando este pasaje. El Señor, al que salva, se convierte en su Señor, y aquel quien Cristo es su Señor, lo deja todo para hacerse esclavo de Cristo y hacer su voluntad, por amor, por habernos salvado del infierno. Los placeres de esta vida, llámese a cualquier otra cosa mundana que nos atraiga más que a Cristo y que nos impida dar ese fruto para Cristo. Pero dice el versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjese, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, dice, retienen la palabra oída y dan fruto. Es decir, todos, si nos fijamos, todas las personas representadas en estos 4 tipos de corazones se escucharon, ¿verdad? Pero solamente 2 de esos corazones que oyeron afectó no solamente su oído, sino sus emociones. El que al momento la recibió con gozo, pero no afectó su voluntad. Bueno, en este corazón afecta su oído, sus emociones y su voluntad. Aquí vemos los 3 elementos de la verdadera conversión. Hay un elemento intelectual, un elemento emocional y un elemento volitivo. Te lleva a comprender la verdad, te lleva a dolerte por tu pecado, y eso te lleva a abandonar el pecado y a voluntariamente someterte al señorío de Cristo y por amor obedecerle. La obediencia entonces es el fruto de una genuina conversión, no la causa de la salvación. No somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe, pero la verdadera salvación se manifiesta en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el resultado de una genuina conversión va a ser una vida transformada, y no solamente por un momento, dice, y dan fruto con perseverancia. Perseverarán hasta el final y no se perderán, porque el Espíritu Santo producirá eso. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el final. Y poderoso es Dios para guardar nuestro depósito aquel día. Dios es poderoso para transformarnos. Fíjese lo que dice Judas, el versículo 24, está la carta antes de Apocalipsis. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, estos son los que perseverarán y no se perderán porque nosotros mismos tengamos la capacidad de conservar nuestra salvación, sino porque el Espíritu Santo trabajará en nosotros, y cuando pecamos nos redarguirá, nos arrepentiremos.